La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida y a toda prisa se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Junto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, hoy el Evangelio de San Marcos nos lleva a reflexionar sobre lo que fue también un acontecimiento muy interesante, y es el martirio de San Juan Bautista. Y surge por la fama que ha adquirido el Señor Jesús. Comienza su ministerio, las comunidades comienzan a hacer eco de lo que Él realiza. La fama se extiende, dice. Y por supuesto, llega a oídos de Herodes. Y comienza la narración de lo que fue un acontecimiento muy fuerte, muy cruel, muy doloroso. Pero visto con ojos de fe, por supuesto, mis hermanos, de eso se trata. Entonces es descubrir la obra de Dios, el plan de salvación. El plan de salvación de Dios que se impone por encima de la crueldad humana. Lo vamos a ver también en el martirio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Se conjugan muchos elementos en esta narración: la crueldad, la hipocresía, el abandono, la cobardía, todo lo que representa el poder, todo lo que representa el tener, todo lo que representa la crueldad humana. Pero aún por encima de todo esto, el plan de salvación de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, porque recordemos que Juan Bautista es primo, utilizando el lenguaje nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que no es el deseo de venganza lo que mueve a Jesús, sino es el amor por el Padre, el amor por el reino de los cielos y la fidelidad al plan de salvación. Es más, el Señor ni siquiera repara en si está teniendo fama, si es aceptado o no. Cuando escuchamos este Evangelio de San Marcos, no podemos evadir el cuestionamiento que nos hace este Evangelio a cada uno de nosotros, y sobre todo en estos momentos que vivimos como humanidad. ¿Acaso yo pertenezco a algún grupo de estos? ¿Acaso yo puedo pertenecer o puedo asumir esas actitudes de cada uno de los personajes que se prestan para este acto tan cruel y tan doloroso? Y puede ser que no sea en esta forma tan literal, pero sí
cuando a veces en mi vida familiar o en mi vida comunitaria, en el inocente, en el pobre, en el enfermo, en el que sufre, no tengo esa capacidad de tratar con amor y con misericordia a los demás. En mi familia puede ser que algunas de mis actitudes sean como las de Herodes, como la de Herodías o como la de su hija, sin ir a los extremos, por supuesto, pero sí tal vez con mis actitudes, con mi lenguaje, con mis acciones, aún con mis pensamientos, me he prestado para ser de ese grupo de los que hoy el Señor denuncia en este Evangelio. Y al final la invitación, mis hermanos, que siempre seamos parte del reino que ha venido a predicar Jesucristo nuestro Señor, porque es como comienza el Evangelio y se trata de eso, reflexionar sobre el reino de Dios. Y que siempre nosotros seamos más bien como Juan Bautista, que en la humildad, en la sencillez, en la fidelidad, cumplió con su labor. Y antes que ser instrumentos de la crueldad humana, seamos instrumentos del reino de Dios, que es amor, que es justicia, que es paz. Que María Santísima, nuestra Madre, siga intercediendo por todos nosotros, nos siga acompañando siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.